Bien, buenas noches chicos. Vamos a empezar con la clase de hoy que corresponde al tema de soluciones. Vamos a empezar con un pequeño marco teórico para que después pasemos a la parte práctica. Primero tenemos que saber o definir lo que es una solución. ¿Cómo se define una solución? Son mezclas homogéneas de dos o más compuestos o sustancias que no reaccionan químicamente, sino que se disuelven produciéndose un cambio físico en la misma. ¿Sí? Están formados por un soluto y un solvente, donde el soluto se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Vamos a aceptar. Ahí está. Seguimos. El solvente universal en general siempre es el agua, ¿sí? Pero ustedes pueden tener otro tipo de solvente, como ser algún alcohol, todo lo que sea sólido, líquido o gaseoso puede ser un solvente, ¿sí? No necesariamente tiene que ser líquido. Eso ya lo vamos a ver enseguida. ¿A qué me refiero con que un solvente no necesariamente puede ser un líquido? ¿Qué sucede cuando se prepara una solución? Fíjense en ustedes ahí que tienen un soluto, ¿sí? Que son las partículas o el polvo rojo que está ahí, y el solvente, que está simbolizado con las partículas de color azul. ¿Sí? Cuando se mezclan el soluto y el solvente, se forma una solución, ¿sí? Una solución homogénea. Y en la definición, fíjense que dice que son mezclas homogéneas de dos o más compuestos o sustancias que no reaccionan químicamente, sino que se disuelven, produciéndose un cambio físico en la misma. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que cuando se mezcla un soluto y un solvente, en el gráfico, el soluto no deja de ser un soluto por mezclarse con el solvente. ¿Sí? Fíjense que no hay un cambio de color. ¿Sí? Simplemente se disuelve el soluto en el disolvente y se forma una solución. ¿Sí? Esa es la parte cuando dicen que no, son sustancias que no reaccionan químicamente. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes mezclan azúcar con agua, ¿qué es lo que sucede? El azúcar sigue siendo azúcar en el agua, por más que esté disuelta. ¿Sí? Cuando ustedes mezclan sal con agua, también, ¿sí? La sal no deja de ser sal. Lo único que se produce es un cambio físico, donde la sal pasa a ser parte del solvente formándose una solución. ¿Sí? Una solución homogénea. ¿Qué quiere decir homogénea? Que tiene una sola fase. ¿Sí? Esa es la definición de solución. ¿Sí? Una mezcla homogénea de dos o más compuestos que no reaccionan químicamente. Ahora, ¿cómo se clasifican las soluciones? Una solución se clasifica según el estado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el estado? Ustedes tienen tres estados: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Sí? Una solución es lo que les decía hace rato, no necesariamente tiene que ser una solución líquida, que esté en estado líquido, puede estar en estado sólido o puede estar en estado gaseoso también. ¿Y eso de qué va a depender? El estado va a depender del solvente que tengan. ¿Sí? Por ejemplo, hace rato mencionábamos el ejemplo de una solución de azúcar y agua. ¿Sí? Esa solución es una solución líquida, ¿sí? Que está formado por un soluto sólido y un disolvente líquido. Entonces, el estado de la solución lo va a definir el solvente. ¿Qué tipo de solvente tengo yo? Si tengo un solvente sólido, un solvente líquido o un solvente gaseoso. ¿Sí? Ustedes fíjense ahí. Si el solvente es sólido, el estado de la solución es sólido. Si el solvente es líquido, el estado de la solución es líquido. Y si el solvente es gas, el estado de la solución es gas. ¿Conocen alguna solución eh, en estado sólido? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? El metal, ¿Cómo? el metal sería El metal, pero sería una aleación de metal. ¿Sí? Dos metales.
dos metales que están unidos, que están aliados. Eso sería una solución de dos metales. Por ejemplo, les doy un ejemplo yo, el cobre y el níquel, cuando ustedes lo funden, ¿sí? Y después se endurece, ahí se forma una solución sólida, ¿sí? Donde tienen un soluto sólido y un solvente sólido, que solidifica. Eso es una solución sólida, ¿sí? Una solución líquida, ¿cuál sería? ¿Cuál es el ejemplo más común? Lo que dijimos hace rato. El azúcar en agua, sal en agua, ¿sí? Ahí tienen una solución en estado líquido. Y una solución en estado gaseoso, ¿qué se imaginan? ¿Qué se imaginan una solución en estado gaseoso? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, de todas maneras lo vamos a ver enseguida en algunos ejemplos, ¿sí? Ahora, para cada uno de esos estados de soluciones, el soluto puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Acá tenemos varios ejemplos, fíjense. Nos fijemos primero en la del medio, donde el estado de la solución o del sistema es líquido. Fíjense, tiene solución líquido, les voy a hacer acá, acá, ¿sí? Fíjense que acá tenemos líquido, solvente líquido y soluto líquido. Tenemos, por ejemplo, el agua salada, lo que dijimos recién, ¿sí? Esa es una solución donde el solvente es líquido y el soluto es líquido, por ejemplo, el vinagre, ¿sí? El vinagre es ácido acético, que es líquido, que está disuelto en agua, ¿sí? O una solución donde el solvente es líquido y el soluto es gaseoso, las gaseosas, ¿sí? El dióxido de carbono es un gas que está disuelto en agua, ¿sí? Eso es una solución líquido, solvente líquido y soluto gaseoso, ¿sí? Acá tenemos los que le preguntaba recién. El solvente es un gas, ¿sí? Y el soluto también es un gas. Sería como una mezcla de aires, una mezcla, perdón, de gases, que es el aire, por ejemplo. El aire está formada por nitrógeno, oxígeno y otros gases, ¿sí? Es el aire que ustedes respiran. Ustedes lo que ven, eh, no ven varios gases, ustedes no pueden diferenciar todos los gases que ven en el ambiente, sino que todos esos gases están mezclados, ¿sí? Y ahí se forma una solución donde el soluto es gaseoso y el solvente también es gaseoso, ¿sí? Después tienen el ejemplo donde el solvente es un sólido y el soluto es un sólido, que son las aleaciones, lo que recién le mencionaba, ¿sí? O el solvente es un sólido y el soluto es un líquido, una amalgama de oro y mercurio. El mercurio, seguramente ustedes han visto en estado natural o a temperatura ambiente, el mercurio es un líquido, ¿sí? Y el oro es un sólido. Y un solvente sólido y un soluto gaseoso puede ser la mezcla de aire y naftaleno. Vieron que la naftalina que ustedes ponen en el ropero, eh, esa naftalina, que si bien es cierto está en estado sólido, pero es volátil, ¿sí? Se desprenden los gases. Y esos gases pueden formar una solución, ¿sí? Donde el soluto es gaseoso y el solvente es sólido. Profe, yo leí en el PDF que pasó la profesora y Sí, lo ponía los estados gaseosos como que una solución en estado gaseoso solo podía ser si ambos eran gaseosos. Creo que está. claro, exactamente, sí. Fíjate acá en lo que tenemos en la... A ver, Claro, me refiero a que el solvente y el soluto es la única forma que se podía dar un sistema gaseoso. claro, los dos tienen que ser gaseosos, sí o sí. ¿Sí? Claro. Nitrógeno, oxígeno. eh, Cualquier mezcla, perdón, de otros gases siempre va a ser una solución en estado gaseoso. Es la única manera, como decís vos, ¿sí? Ah, perfecto.
Bien, Bien, gracias. sigamos. Ahora, ya hablamos de lo que es una solución, el concepto, ¿sí? Los distintos tipos de soluciones que existen. Ahora, ¿cómo se define la concentración en una solución? ¿Sí? Todas las soluciones se pueden definir a través de una concentración. Todas las soluciones que ustedes ven en la naturaleza que se forman o las que ustedes mismos preparan, tienen una concentración. Seguramente ustedes cuando compran algo en la farmacia, algún líquido en la farmacia, o el vinagre, o la gaseosa, siempre aparece, ustedes lean, aparece una parte donde dice concentración de tal sustancia, o por ejemplo el vinagre, concentración del vinagre al tanto por ciento. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a aprender ahora es cuáles son las distintas maneras de definir una solución, las concentraciones de la solución. ¿Sí? En química es frecuente precisar las concentraciones como una relación entre cantidades de soluto y solvente o de soluto y solución. ¿Sí? Hay dos maneras de definir las concentraciones. Entre una relación soluto y solvente o entre una relación soluto y solución. Esas son las dos maneras de expresar la concentración de una solución. ¿Sí? Para ello pueden utilizarse distintos tipos de relaciones. Vamos a ver cuáles son esas relaciones. Las formas de expresar una solución tenemos varias. Tenemos la composición centesimal, la molaridad, la normalidad, la fracción molar y la molalidad. Las primeras 5 expresan una relación soluto-solución. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Esas 4 primeras representan una relación soluto-solución. Y la última, que es la molalidad, representa una relación soluto-solvente. ¿Sí? Nosotros vamos a aprender a definir y cómo se calcula las distintas formas de expresar la concentración de la solución de las 4 primeras, que es relación soluto-solución, y la última, que es relación soluto-solvente. Bien, empecemos. Composición centesimal. Se define como las partes de soluto referidas a 100 partes de solución en unidades de masa o de volumen. ¿Sí? Se define como las partes de soluto. Cuando dice partes de soluto, ¿sí? Se refiere a que puede ser masa o puede ser volumen. ¿Sí? No necesariamente es masa o no necesariamente es volumen. ¿Sí? Referidas a 100 partes de solución en unidades de masa o de volumen. ¿Sí? Pueden ser partes de soluto en masa o volumen sobre 100 partes de solución en unidades de masa o de volumen. Veamos cuáles son esas formas. Tenemos el porciento masa-masa, que son los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución por 100. Porcentaje masa sobre volumen, son los gramos de soluto que hay en 100 centímetros cúbicos de solución. Y porcentaje volumen-volumen, que son los centímetros cúbicos de soluto que hay en 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Sí? Esa es la manera de definir una concentración mediante la composición centesimal. Estas ecuaciones, veamos unos ejemplos para que nos quede un poquito más claro lo que son las concentraciones definidas de esta manera. El A era porcentaje masa-masa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el porcentaje masa-masa? Por ejemplo, si a ustedes les dicen, una solución tiene una concentración del 25% masa-masa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener que la solución tiene 25 gramos de soluto que están contenidos en 100 gramos de solución. ¿Sí? El otro, porcentaje masa-volumen. Gramos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Volvamos a al mismo número que teníamos arriba. ¿Sí? Les pongo el mismo número para que ustedes lo puedan comparar y se den cuenta cuál es la diferencia. Dice, una solución tiene una concentración de 25% masa-volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener que la solución contiene 25 gramos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Sí? Fíjense cuál es la diferencia con la primera unidad de concentración. En la primera
la solución contiene 25 gramos de soluto en 100 gramos de solución. En cambio, la segunda, la solución contiene 25 gramos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. ¿Sí? No es lo mismo masa que volumen. ¿Sí? Eso es lo que quiero que le quede claro. Y la última, porcentaje volumen-volumen. Son los centímetros cúbicos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Veamos un ejemplo. Una solución tiene una concentración de 25% volumen-volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que la solución contiene 25 centímetros cúbicos de soluto en 100 centímetros cúbicos de solución. Fíjense que es el mismo número, pero nada más que les voy cambiando por porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. ¿Sí? Si bien es cierto, es el mismo número, pero la definición va cambiando. ¿Quién cambia ahí? La solución. ¿Sí? Por ejemplo, en los dos primeros, en vez de ser masa de... en el primer ejemplo es masa de soluto sobre masa de solución, en el segundo es masa de soluto sobre volumen de solución, y en el último, volumen de soluto sobre volumen de solución. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, profe, Sí, perfecto. Bien, cualquier cosa preguntan, ¿sí? Pasamos a la siguiente forma. La molaridad. ¿Qué es la molaridad? La concentración molar se define como el número de moles de soluto que están contenidos en 1 litro de solución. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? La definición es, la molaridad va a ser el número de moles de soluto en 1 litro de solución. ¿Sí? El número de moles, ustedes saben que se calcula como masa sobre masa molecular, que son los gramos sobre la masa molecular que está en gramos por mol. Si reemplazamos esos moles que acabamos de definir en la definición de molaridad, fíjense cómo va a quedar. Molaridad igual a los números de moles que están definidos como los gramos, la masa en gramos sobre el peso molecular, dividido en el volumen que tiene que estar expresado en litros. Por lo tanto, la concentración o la ecuación final, fíjense que va a quedar masa de soluto, expresada en gramos, dividido el peso molecular en gramos por mol por el volumen en litros. ¿Sí? Cuando hacen los cálculos, cuando vayan a hacer los cálculos, tienen que tener en cuenta el tema de las unidades, ¿sí? En transformar las unidades a lo que le pide la ecuación. Si les da en kilogramos la masa de soluto, la tienen que pasar a gramos. Si el volumen de la solución le da en centímetros cúbicos, lo tienen que pasar a litros. ¿Sí? Siempre tienen que hacer cambios de unidades para que la concentración les dé. A ver, veamos un ejemplo. Una solución tiene una concentración 2 molar. ¿Qué quiere decir que una concentración sea 2 molar? Que la solución contiene 2 moles de soluto en 1 litro de solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la definición de molaridad. Recuerden que la concentración de molaridad decía los moles de soluto por litro de solución. Ahora, si una solución tiene una concentración 2 molar, quiere decir que son 2 moles de soluto en 1 litro de solución. A ver, veamos otro ejemplo. Dice, 2 litros de una solución contiene 45 gramos de hidróxido de sodio. Calcular su molaridad. ¿Cómo vamos a calcular la molaridad? ¿Qué tengo que hacer? Fíjense que tengo acá la ecuación o la definición de lo que era la molaridad. Masa de soluto dividido en el peso molecular del soluto por el volumen de la solución. Tengo la masa del soluto, o mejor dicho, a ver, le hago una pregunta. ¿Cómo está formada la solución? ¿Quién es el soluto ahí? ¿Quién es el soluto? el sodio. El hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es el soluto, ¿sí? Que está en una solución, ¿sí? Que seguramente debe ser agua. Debe ser que el sodio está disuelto, el hidróxido de sodio, está disuelto en agua.
y son 2 litros de solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto vale la masa del soluto? Reemplacemos los valores, a ver. ¿Cuánto vale la masa del 45 soluto? gramos. 45. El peso molecular lo podemos calcular. 45 gramos. Bien. El peso molecular son 40 gramos por mol. ¿Sí? Son 23 gramos que pesa el sodio, más 16 gramos que pesa el oxígeno, más 1 que pesa el hidrógeno. Sumado todo eso me da 40 gramos por mol. El volumen de la solución son 2 litros. Entonces, si reemplazo, me da 0,5625 molar. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que la solución contiene 0,5625 moles de soluto en un litro de solución. Bien. ¿Se entendió, chicos, estos dos ejemplos? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Perfecto. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Vamos a la tercera forma, que es la normalidad. ¿Cómo se define la normalidad? La concentración se define como el número de equivalentes de soluto contenidos en un litro de solución. ¿Sí? Si lo comparamos con la molaridad era moles de soluto que hay en un litro de solución. Acá ya no son moles de soluto, sino que son equivalentes de soluto en un litro de solución. ¿Sí? ¿Cuál es la ecuación? Normalidad es igual al número de equivalentes de soluto en un litro de solución. El número de equivalentes se obtiene dividiendo la masa de soluto en la masa o peso equivalente. ¿Eso qué quiere decir? Nos fijemos acá. Así como definimos nosotros el número de moles, ¿se acuerdan que era la masa de soluto dividido en el peso molecular? Acá vamos a definir el número de equivalentes, que se lo define, dice, la masa de soluto dividido en el peso equivalente. Entonces, fíjense que tenemos ahí la masa en gramos, ¿sí?, dividido en la masa en gramos, esta masa en gramos, dividido en la masa molecular, dividido en el ni, Esto que está acá, chicos, no se confundan cuando vayan a escribir en sus cuadernos la ecuación, eso no es volumen, esa es una letra griega que se llama ni, ni, ¿sí? Entonces acomodamos un poquito más esta ecuación, ¿sí?, y fíjense que llegamos a ¿Cuál? esto que está acá, que está señalado. Ese no es volumen, ¿sí? Es una letra griega. Esto es volumen, lo que está acá, esta B corta. Esto parece una B corta, pero es el ni, ¿sí? El ni es una letra griega, ¿sí? Acomodamos un poquito más esto, ¿sí?, y nos va a quedar masa por el ni, porque esto está en el denominador, va a pasar para acá arriba, ¿sí?, multiplicando, y dividido en el peso molecular. Eso es el número de equivalentes, ¿sí? El peso equivalente se obtiene dividiendo la masa molar del soluto en la valencia del compuesto. Ahora, ¿cómo sacamos nosotros ese valor de ni? Ese valor de ni va cambiando o es diferente de acuerdo al compuesto con el que ustedes van a trabajar, ¿sí? Veamos cómo se saca el cálculo de esa valencia ni. Cuando ustedes tengan ácidos, ¿sí?, el valor de ni va a ser, es el número de hidrógenos disociados, me dice. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ni del ácido clorhídrico es 1. ¿Por qué es 1? Porque yo tengo un hidrógeno acá, ¿sí? Para el ácido sulfúrico, el ni del ácido sulfúrico es 2. ¿Por qué? Porque tengo 2 hidrógenos acá. Profe, Sí. tengo una pregunta. Ahí pone en el grupo, o sea, en el chat de acá, Sí. no se puede cambiar la letra griega por otra, o sea, para evitar que nos confundamos. No te escucho bien. ¿Cómo? Si es que se podría cambiar esa letra ni para Sí. que no nos confundamos, digamos, por otra letra griega.
¿Por cuál la quieren cambiar? No sé, pregunto por qué se cuentan en el grupo. Sacan Eh, sí, en realidad lo que pasa es que acá en el PowerPoint no me dejaba, no encontraba la que yo quería, que es esta. Voy a tratar de dibujarla. Era esta. bien. O sea, podemos usar Y, esa en y, la otra. y esa que estaba ahí era algo así. ¿Sí? Bien. Mientras ustedes puedan diferenciar lo que es el NI, no hay problema que usen la que a ustedes les parezca. Ah, bien, bien. ¿Sí? Gracias. Seguimos. Para las bases, ¿cuánto vale eh, el Ni? El Ni dice que es el número de los oxidrilos disociados. ¿Sí? Es decir, cuántos oxidrilos yo tengo acá. Por ejemplo, para el hidróxido de sodio, tengo un oxidrilo, por lo tanto ese valor va a ser 1. Para el hidróxido de cobre, fíjense acá, tengo 2 grupos oxidrilos. Por lo tanto, ese valor vale 2. ¿Sí? Y por último nos queda el tema de las sales. Dice, es el número total de aniones o cationes que libera al disociarse multiplicado por la carga de estos iones. Es decir, ¿a qué se refiere esto? El cloruro de sodio, cuando se disocia, ¿en qué se disocia? En sodio, en el catión sodio, lo voy a poner acá con una carga positiva, y en el anión cloruro, que es la carga negativa. Este valor de Ni vale 1, ¿por qué? Porque tengo un átomo de sodio que multiplicado por la carga, por esto me va a dar 1. ¿Sí? Tengo un átomo. Un átomo que está multiplicado por 1 me va a dar igual a 1. ¿Sí? O puede ser el del cloro también. ¿Sí? ¿Cuántos cloros tengo acá? Uno solo. Multiplicado por una carga sería igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que me da a mí este valor, ¿sí? Que está acá. En el caso del cloruro de sodio es más sencillo porque tengo 1. ¿Sí? Pero veamos el otro caso. Este que está acá. El sulfato de sodio. El sulfato de sodio, que si se disocia yo voy a tener 2 sodio con carga positiva. ¿Sí? ¿Cuántos cationes sodio se generan? ¿Cuántos cationes sodio se están generando ahí? 2. 2. Multiplicado por 1, una carga positiva, me va a dar igual a 2. ¿Sí? O, si lo podemos hacer también para el sulfato. El sulfato es el SO4 con 2 cargas negativas. ¿Cuántos aniones sulfato tengo? ¿Cuánto tengo acá? Allá adelante. 1, exactamente, tengo 1. Multiplicado por 2 cargas, por estas 2 me va a dar igual a 2 también. ¿Sí? O sea que lo pueden hacer con el catión o con el anión, no importa con cuál de los dos, siempre le va a dar el mismo resultado. Por supuesto que ese ¿Por qué valor, eran dos chico, cargas? ¿cómo? ¿Por qué eran dos cargas ahí? En el sulfato, Sí. porque el sulfato, acuérdate que viene del ácido sulfúrico. Hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Cuando se forma la sal, ¿sí? Esto se parte en dos. El sulfato se une con el sodio, ¿sí? Y como pierde 2 cargas positivas del hidrógeno, esto va a quedar con 2 negativas. ¿Bien? Sí, sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en general,
A ver, vamos a ver. Acá aparece medio. Borramos esto. En general diremos que el peso equivalente resulta de dividir la masa molecular del soluto en el número de cargas positivas o negativas que resulten de la disociación del soluto. ¿Sí? Es lo que acabamos de explicar nosotros. Bien. Por lo tanto, fíjense ahí cómo le va a quedar la ecuación final. Esto es reemplazando la ecuación que veníamos trabajando. ¿Se acuerdan que les quedaba la masa del soluto por el valor de Ni, ¿sí? Dividido el peso molecular por el volumen en litro? Esa es la ecuación final para calcular la normalidad. Ahora veamos un ejemplo de normalidad. Dice, una solución tiene una concentración 3 normal. ¿Qué quiere decir esa concentración 3 normal? Que yo tengo que la solución contiene 3 equivalentes de soluto en un litro de solución. ¿Sí? Esa es la definición de molaridad. Ahora veamos, a ver, otro ejemplo. Es el mismo ejemplo que le había dado para molaridad, nada más que ahora lo pasamos a normalidad. A normalidad, sí. 2 litros de una solución contiene 45 gramos de hidróxido de sodio. Calcular, acá cambien ustedes, chicos, esto que está acá, calcule la normalidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos la normalidad? Ya teníamos la ecuación, que era masa del soluto por el valor de Ni sobre el peso molecular por el volumen en litro. El Ni del hidróxido de sodio vale 1. Tengo un grupo oxidrilo. El peso molecular ya lo habíamos calculado, que era 40 gramos por mol. La normalidad, ¿cuánto le va a dar? Fíjense, 45 gramos por el Ni que vale 1 sobre los 40 gramos por los 2 litros. Bien. Entonces la solución, ¿esto qué quiere decir? Que la solución contiene 0,5625 equivalentes de soluto en un litro de solución. Esta es la definición de normalidad. ¿Se acuerdan del ejercicio de molaridad que vimos recién? ¿Se acuerdan que era el mismo numerito este? Fíjense en qué cambió. Sí. Fíjense que esto que está acá, que le estoy señalando, era... ¿Qué definición es esa? Número de equivalente. No. No, la concentración anterior que vimos. La de La de molaridad. normalidad. La de molaridad, perfecto. Eso es molaridad. ¿Sí? Y fíjense lo único que cambia. El valor de Ni. ¿Sí? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual también? Yo puedo decir que va a ser igual a la molaridad por el valor de Ni. ¿Sí? O sea que ustedes, conociendo el valor de la molaridad, ya pueden sacar la normalidad. No hace falta que hagan toda esta ecuación. ¿Se entiende? Es una manera más fácil también de poder calcular. Entonces, fíjense en la relación de molaridad y normalidad. ¿Cuál va a ser? Molaridad igual a, perdón, al revés. Normalidad igual a molaridad por Ni. ¿Se acuerdan? Normalidad es igual a molaridad por el valor de Ni. Esto no va. Bien, chicos. ¿Se entendió eso? O sea que si a ustedes les preguntan cuál es la normalidad y la molaridad, ¿ustedes qué van a hacer? Lo más fácil es calcular primero la molaridad y después se fijan cuánto vale el valor de Ni y ya calculan la normalidad. ¿Sí? Esa es la manera más ¿Puede fácil. volver al ejemplo anterior? A este, sí. ¿Ven? Ahí tienen la molaridad.
Esa es la molaridad. Entonces ahí me quedaría molaridad por el valor de Ni. ¿Sí? Fíjense en el numerito, ¿sí? ¿Ve? Todo esto es la molaridad multiplicado por 1, me da de nuevo el mismo valor. Por eso el resultado este de la normalidad es el mismo que el anterior, de la molaridad. ¿Sí? Si quieren lo volvamos atrás. ¿Ven? Es exactamente el mismo valor. 0,5625. ¿Ves? Tiene masa sobre peso molecular por volumen en litro. Eso es molaridad. Si lo multiplico por el Ni, obtengo la normalidad. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, sigamos entonces. Sí, profe. Profe, Y tenemos la última, que es de la relación soluto-solución, que es la fracción molar. ¿Cómo se define la fracción molar? Ya más o menos lo vieron ustedes en el tema de gases. ¿Sí? Se define como la relación de los moles de soluto o de solvente respecto del número de moles total de la solución. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, XS es la fracción molar de soluto y XD la fracción molar de solvente. El XS, que es la fracción molar de soluto, es el NS, que son el número de moles de soluto sobre los moles totales, los moles de la fracción molar de solvente, que son los moles de solvente sobre los moles totales. ¿Sí? Veamos un ejemplo rápido. Dice, una solución contiene 20 gramos de hidróxido de sodio y 60 gramos de agua. Calcular la fracción molar de soluto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién es el soluto ahí, en ese caso? El hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio. ¿Y el solvente? El agua. el agua. El agua, perfecto. Entonces, tenemos que calcular la fracción molar de soluto. Fíjense, calculamos primero los moles de soluto, que es la masa de hidróxido de sodio sobre el peso molecular del hidróxido de sodio. La masa del hidróxido de sodio son 20 gramos. Sobre el peso molecular, que ya lo calculamos en los ejemplos anteriores. Profe, son disculpe, 40. ¿qué era PM? Peso molecular. Peso molecular del compuesto, digamos. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para saber eso? Tenés que sumar los pesos atómicos de cada uno de sus componentes. Ah, bueno, O sea, muchas en este gracias, profe. caso, vos tenés peso molecular del hidróxido de sodio, va a ser, tenés que sumar de la tabla periódica, buscar el peso del sodio, sumar el peso del oxígeno y sumar el peso del hidrógeno. Todo eso te va a dar 40. ¿Bien? Sí, Entonces, profe, muchas gracias. de esta manera calculamos el número de moles del hidróxido de sodio, que son 0,5 moles. Ahora necesitamos calcular los moles de agua, que son los moles del solvente. Los moles de agua sería la masa de agua sobre el peso molecular del agua. La masa de agua la tenemos como dato, que son los 60 gramos. Lo tenemos acá. El peso molecular del agua, a ver, lo veamos acá. Peso molecular del agua, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual el peso molecular del agua? Para el 10 peso atómico del hidrógeno, que es 1, y como son 2 moléculas, 1 sería por 2, perfecto. Más 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 16 de, el 18, 16 de, más, el oxígeno, ¿cuánto pesa? más 16 del 16. Perfecto. 16. 16 pesa, profe, el oxígeno. Perfecto. 16 y 2 son 18. ¿Sí? Que es el peso molecular que aparece ahí abajo. 18 gramos por mol. ¿Sí? Hago ese cálculo y me da 3,33. ¿Y cómo saco los moles totales?
¿Cómo se calculan los moles totales, chicos? Serían los pesos de... Suma de las moléculas. Sería Los moles 0,5. totales son los moles de hidróxido de sodio más los moles de agua. ¿Sí? O serían los moles de soluto más los moles de solvente. Así se calculan los moles totales. Bien. ¿Se entiende eso, chicos? Moles totales, moles de soluto más moles de solvente. El soluto es el hidróxido de sodio y el solvente es el agua. ¿Bien? Bien. Perfecto, Bien. profe. Entonces, los moles totales, si sumo los 0,5 y los 3,3, me da 3,83. Por lo tanto, la fracción molar del hidróxido de sodio, que es el soluto, que es lo que me está pidiendo a mí el problema, ¿sí? Me dice calcular la fracción molar de soluto. La fracción molar de soluto son los moles de soluto sobre los moles totales. Los moles de hidróxido de sodio es 0,5, que lo saco de acá, sobre los moles totales, que son 3,83, que lo saqué de acá. Y eso me da 0,3. Bien. ¿Qué hubiese pasado si me preguntaban los moles de solvente? Tiene que dividir 0,5. 3,33 sobre 3,83. Perfecto. Los 3,33, que son lo del agua, dividido en los 3,83. ¿Sí? La otra forma, chicos, es la fracción molar del soluto, que es la del hidróxido de sodio en este caso, más la fracción molar del solvente, que es el agua. La suma de eso me va a dar igual a 1. Siempre se va a cumplir que la fracción molar del soluto más la del solvente me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, ustedes conociendo una sola fracción molar, por ejemplo, en este caso que es la del hidróxido de sodio, ya puedo sacar la del agua, que sería 1 menos toda esta fracción. Lo pueden hacer de las dos maneras. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Ya vamos terminando. ¿Sí? Y La por suma último, Profe, es el tema de la... ¿cómo? La suma, ¿esa cómo sería? Ahí me perdí. Que la fracción molar, viste que vos calculás la fracción molar del soluto. ¿Sí? Entonces, si yo te pregunto cuánto vale la fracción molar del solvente, ¿cuál era la respuesta que me dijeron recién? Voy a dividir los moles de agua dividido en los moles totales. ¿Verdad? Bien. Sí. Ahora, la otra manera es haciendo esta ecuación que yo tengo acá. Que los Eso es por moles separado de los soluto dos. más los moles de solvente me tienen que dar igual a 1, siempre. Eso siempre se cumple. Entonces, si ya tenés la fracción molar del hidróxido de sodio, yo puedo calcular la fracción molar del agua. ¿Cómo la calcularía? Restándole el 1. Es, Ahora sí lo entiendo. o sea, haciendo 1 menos la fracción molar del hidróxido de sodio. Bien, bien. Bien. Ahora sí entiendo. Perfecto. Gracias. Bueno, sí, ahora nos queda la última concentración, que es la molalidad. La molalidad se la define como los moles de soluto en miligramos de solvente. ¿Por qué se lo define de esa manera, chicos? ¿Se acuerdan que al comienzo habíamos dicho qué cosa? Que había dos formas de expresar la concentración. Una que era la soluto y solución, y la otra que era soluto y solvente. ¿Sí? La única que expresa mi relación soluto-solvente es la molalidad. Por eso la definición es número de moles de soluto que hay en miligramos de solvente. ¿Sí? Ahora, obtengamos la misma ecuación que veníamos obteniendo, o mejor dicho, una ecuación similar a la que veníamos obteniendo en los apartados anteriores. Número de moles es la masa sobre la masa molecular o el peso molecular. Entonces, si reemplazamos esos números de moles arriba en la ecuación,
fíjense que me va a quedar masa sobre peso molecular por 1000 gramos de solvente. ¿Sí? Repito, yo partí de esta definición. Se define el número de moles y esto lo que hago es llevarlo acá. Lo reemplazo. Fíjense cómo me queda. ¿Ve? Me queda la masa sobre el peso molecular. Esto que está acá. Eso es los moles. Dividido en los 1000 gramos de solvente. Y eso ya me da la molalidad. Bien. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. De todas maneras, vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Del práctico para que logren afianzar todas estas concentraciones. Eso sería todo lo que es la parte teórica, chicos, ¿sí? Bueno, voy a cortar la grabación.